quisiera esta mañana revelarles mi deseo, mi oración, antes de comenzar, para que usted sepa lo que yo le estoy pidiendo al Señor por usted. Yo quiero que usted se enamore de lo que Dios está enamorado. Dios está enamorado esta mañana. Jesucristo está enamorado esta mañana. Y usted dirá, ¿de quién? Se lo voy a enseñar. Pero la pregunta para usted, mi deseo para usted, es que el amor que el Señor tiene, el Señor se lo transmita a usted y a mí. Y que el Señor nos permita experimentar su corazón. ¿Qué es lo que está en el corazón de Dios hoy? ¿Qué está en el corazón de Dios? Hay alguien a quien el Señor ama esta mañana. Alguien muy en particular. Usted puede decir, Dios me ama a mí, y es cierto. Pero Dios ama a otra entidad. El domingo pasado yo les compartí a ustedes que hay 3 instituciones creadas por Dios desde la creación del mundo. En el libro de Génesis encontramos 2 de ellas. Y la tercera institución es de la que yo quisiera hablarle hoy. En Génesis, que es el libro de los comienzos, es lo que significa la palabra Génesis, comienzos, encontramos que Dios instituye el matrimonio. Dios instituye el matrimonio. Y ahí entendemos que Dios instituye no solamente el matrimonio, la unión entre un hombre y una mujer, sino que instituye la familia, la procreación de los hijos. Y el Señor bendijo a Adán y a Eva y les dijo, ahora conviértanse en una sola carne y fructifiquen, sean fructíferos y ustedes gobiernen sobre la tierra. Y ahí en Génesis el Señor revela la gran verdad con la primera familia. Por esta razón dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán los dos una sola carne. Dios instituye en primer lugar la familia. La segunda institución es que Dios instituye en el libro de Génesis el gobierno civil para proteger al mundo, para poder bendecir y proteger a la sociedad, a la humanidad. Hacen falta gobiernos civiles y el gobierno civil está instituido en el libro de Génesis. Pero hoy quiero hablarles de la tercera institución. Es la institución que es responsable, es la que puede ayudar a la familia, la que puede ayudar a los hombres a cumplir el propósito de Dios, a las mujeres, a los hijos. La institución de la cual yo quiero hablarles hoy es la institución que le puede hablar a los gobernantes, si fueran capaces de escuchar, la que le puede hablar a los gobernantes para que aprendan a gobernar bien y que sean de bendición. Porque dice Dios que un día todo gobernante le dará cuenta a Dios de lo que hizo con respecto a los gobernados. Esa institución se llama la iglesia. La iglesia es lo que está en existencia. Y el domingo pasado yo les comenté a ustedes que Jesucristo fue precisamente el que nos habló por primera vez de la iglesia. El pasaje donde encontramos a Jesús diciéndonos cómo Él iba a instituir esta entidad que se llama la iglesia, la encontramos por primera vez en Mateo capítulo 16. Si me lo ponen ahí, Mateo 16, a ver, los ubico. Dice que el Señor le preguntó a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos empezaron a explicarle. Bueno, unos dicen que tú eres un profeta, tú eres un profeta que has vuelto de los muertos, tú eres un gran maestro, un rabino. Y entonces el Señor les pregunta,
¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? En la opinión de ustedes, ¿quién soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor le habló a Pedro y le dijo, Pedro se llamaba Simón antes que le cambiaran el nombre. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Por eso lo pudiste hablar. Y entonces le dijo a continuación, y yo te digo que ahora tú eres Pedro. Tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré, ¿qué cosa? ¿Quién hablaba? ¿Quién estaba hablando ahí? Jesús. Sobre esta roca, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿quién? Yo, Jesús. Yo edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? La iglesia es de Jesús. ¿Saben lo que es la iglesia? La iglesia es, dice Pablo, Pablo le revela a Timoteo en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, lo que te estoy escribiendo te lo escribo para que si yo tardo en llegar a donde tú estás, que tú sepas cómo tú debes conducirte, cómo tú debes comportarte. ¿Dónde? En la casa del Dios viviente, que es la iglesia. En otras palabras, la iglesia de Jesucristo es nada menos que la casa del Dios viviente. Y entonces Pablo le añade dos cosas más. Le dice, la iglesia es la casa del Dios viviente. ¿Dónde vive Dios? ¿Dónde vive Dios? ¿Dónde vive Dios? En la iglesia. ¿Ustedes se acuerdan las palabras de Jesús que le dijo a sus discípulos? Donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ustedes o en medio de ellos. Si eso es cierto, ¿quién es el invitado importante aquí esta mañana? Porque aquí estamos reunidos en el nombre de Jesús. Aquí no vinimos para hablar de política ni para hablar de... Vinimos aquí en el nombre del Señor. Donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. El invitado importante aquí esta mañana, es más, el único importante se llama Jesús. Y Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está viéndonos, está oyéndonos. Aquí está el Señor. El Señor está aquí en la persona del Espíritu Santo. Porque donde está el Espíritu está Jesús. Y está el Padre. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nunca se separan. Jesús dijo, donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Y aquí dice, Pedro, Simón, tú te vas a llamar Pedro. Pero sobre esta piedra, esta roca inmensa, yo voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del Hades no van a poder resistir la ofensiva de la iglesia. La iglesia está a la ofensiva, no a la defensiva. Los cristianos desde el primer siglo estamos aquí atacando el mundo de las tinieblas. Miami es tinieblas. Y todos los demás pueblos y todos los demás países. Y donde haya un grupo de cristianos, ahí están a la ofensiva, empujando, dándole, ¿cómo se llama en español? ¿Cómo se llama el battering ram? ¿Cómo se llama? ¿Un qué? Un ariel. Un ariete. El tronco dándole a las puertas. La iglesia está dándole con un ariete, tratando de romper las puertas. Y las puertas, dice el Señor, que no van a poder prevalecer. Se caen. ¿Cuántos saben que las puertas se caen?
Cada vez que una persona recibe a Cristo, le dimos un golpe más al reino de las tinieblas. Cada vez que una persona pasa de las tinieblas a la luz admirable, ganamos uno más. La iglesia está a la ofensiva, mis hermanos. Y la iglesia, dice Pablo, le dice a Timoteo, primero la iglesia, ustedes lo pueden leer cuando puedan. Primero, la iglesia es la casa del Dios viviente. Segundo, le dice, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Quién le habla a los gobernantes o quién debe hablarle a los gobernantes? La iglesia. ¿Quién le habla a los matrimonios? ¿Quién le habla a un esposo o una esposa? ¿Quién le habla a los hijos? La iglesia. La iglesia. Dios, miren, a Dios le da lo mismo que usted se case o no. El matrimonio es opcional. Dios no ama necesariamente la geografía de un país. Dios ama a la humanidad porque Dios ama a los seres humanos. Pero lo que sí Dios ama, que se lo quiero mostrar para que usted no diga que esta es opinión mía, lo que Dios sí ama de las tres instituciones es la iglesia. La iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es donde hayan creyentes reunidos, que hayan ganado y continúen ganando personas y continúen edificando, enseñando, discipulando a personas para que caminen con el Señor. Es donde venimos y se ganan a los que necesitan, a los que todavía no han recibido a Cristo. Y una vez que los ganamos, empezamos a cuidarlos y a criarlos. Dice la Biblia que somos como una nodriza que va criando a sus hijos. El Señor es nuestro Padre, pero nosotros somos como la nodriza en cualquier iglesia. Así fue el caso mío. Ustedes saben, yo les he contado que a los 20 años yo estaba perdido. Estaba desbocado, alocado. La vida loca, viviendo la vida loca. Tenía el corazón de mi pobre madre roto. Mi padre había muerto. No había freno para mí. Estaba desbocado, pero estaba ya desbaratado y roto. Como están las personas que no tienen al Señor. A los 20 años, el Señor me sacudió e interceptó mi camino y yo recibí a Cristo. Pero ¿saben lo que hizo inmediatamente después? Al poco tiempo me enamoré de la palabra, empecé a leer la palabra, estaba lleno del Señor. Y el Señor se interpuso y se metió en mi camino. ¿Y qué pasó? Conocí un grupo de cristianos que se convirtieron mis hermanos en la fe y fui a parar en su iglesia. Y aquellos hermanos me tomaron y empezaron a criarme. Ayudar al Señor, a asistir al Señor en una iglesia es donde los mayores en la fe asisten al Señor para criar a los más pequeños en la fe. Y allí me enseñaron a leer la Biblia y a mí me enseñaron las primeras verdades de la palabra de Dios y a mí allí me enseñaron a salir para compartir mi fe y allí me enseñaron a dar. Me acuerdo que me dijeron, Freddy, aquí nosotros le damos al Señor. Y me acuerdo la persona que me dijo, le damos el 10% de lo que ganamos. En ese momento, en 1970, ganaba yo $100 a la semana. No me obligaron, no me manipularon, pero Dios estaba trabajando poderosamente en mi vida y empecé yo a darle al Señor ahí regularmente. Es más, como el Señor me interceptó antes de yo conocer a Cristo, había tenido un accidente y fingí dolores que no tenía y golpes donde no me los había dado. Descarado, carelata.
¡Ay, me duele! Y me mandaron a quiropráctico, etcétera. Y yo dije, me voy a comprar tremendo carro. Pero el Señor tenía otros planes. De repente vengo al Señor y el Señor me dice, ¿qué vas a hacer con el dinerito que vas a recibir? Ahí en Barreno. Me llamaron y me dieron el dinero. Yo fui y le dije, no puedo recibir el dinero. Y me dijeron, ¿cómo? Ahí sí tienes un problema. Bueno, pues déjame recibirlo. Y fui y le dije al pastor de mi iglesia, quiero darle esto al Señor. Y me dijo, gloria a Dios, teníamos una cuenta de los impuestos de este edificio y no teníamos para pagarlo, y esto es lo que nos va a proveer para pagarlo. Yo no sabía nada, pero el Señor estaba trabajando. Wow. Allí me enseñaron a dar, allí me enseñaron a orar, allí me amonestaron y me dijeron, no, tú tienes que hablarle con más cuidado a las personas, no le puedes hablar así tan ásperamente. O sea, allí me estaban ayudando el Señor a criarme. En una iglesia es donde alguien ayuda a criarte a ti. Si tú eres cristiano, es porque has tenido alguna iglesia que te ayudó. Uno escoge la iglesia. Miren, le voy a contar la diferencia entre el cristianismo en el siglo XXI y en el siglo I. La Biblia, el Nuevo Testamento, tiene 27 libros. Ustedes saben eso. Hay 39 en el Antiguo Testamento, hay 27 en el Nuevo Testamento. De los 27 libros del Nuevo Testamento, ahí hay libros que son, todos los libros del Nuevo Testamento le llamamos cartas o epístolas. Hay 27. Desde Mateo hasta Apocalipsis hay 27 libros. Mateo, Marcos, Lucas, Juan son las cuatro cartas, las 4 epístolas que hablan acerca del nacimiento, la vida, las palabras, los hechos, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El libro de los Hechos es donde tenemos el recuento de lo que pasó con los cristianos después que el Señor resucitó y les dio instrucciones. Por eso le llamamos al libro de los Hechos de los apóstoles. Pero en realidad no son solamente los hechos de los apóstoles, son los hechos de los apóstoles y la fundación y la plantación de nuevas iglesias y cómo las iglesias empezaron a llenar el mundo. Hechos. Luego vienen 9 libros. 9 libros de 27, 9 libros del Nuevo Testamento son cartas escritas a 9 iglesias, o mejor dicho, a 7 iglesias, porque 2 libros le escribieron 2 libros a 2 de esas iglesias. Romanos dice que era Pablo escribiéndole a la iglesia que estaba en Roma. ¿Cuántas iglesias cristianas había en Roma? No sé cómo se reunían en las casas, pero había una sola iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Porque la palabra iglesia que aparece en Romanos capítulo 1 aparece en singular. No había iglesias. Luego viene Primera y Segunda de Corintios. Pablo escribiéndole a la iglesia singular en la ciudad de Corinto. Primera y Segunda de Corintios. Luego viene el libro de los Gálatas, que es Galacia, no era una ciudad, era una región. Y es donde único aparece la palabra iglesia en plural. Pablo a las iglesias de Galacia, porque había más de una congregación. Luego viene Pablo a la iglesia en Éfeso, iglesia singular. La iglesia en la ciudad de Éfeso se le llama la carta a los Efesios. ¿Qué viene después? Pablo a la iglesia en Filipos, una iglesia en la ciudad de Filipos, y la carta a los filipenses. Luego la carta
a los colosenses, los cristianos en la ciudad de Colosas. Luego, la carta a los hermanos en Tesalónica. Por eso se llaman las próximas dos cartas la carta a los tesalonicenses, porque eran los hermanos. En cada uno de esos lugares, en cada una de esas cartas, la palabra iglesia singular, excepto en Galacia. Hoy en día, no lo sé por qué, un día le preguntaremos al Señor. El Señor ha permitido que su iglesia prolifere y en una ciudad, en Miami, hay cientos de congregaciones. Y las personas escogen donde son ganados, donde por distintas razones llegamos a una congregación. Y el Señor, la iglesia, óigame bien, la que sea, la iglesia donde se esté predicando la palabra de Dios, donde se estén predicando los principios de Dios, donde Jesucristo sea proclamado. Ninguna iglesia es perfecta. Pero si se está predicando a Cristo, si se está enseñando la palabra, si se está evangelizando y discipulando personas, esa iglesia es una iglesia bíblica. La que sea. Y Cristo ama la iglesia. Y yo quiero que ustedes, yo estoy aquí y he estado aquí por 50 años, porque el Señor me dio amor por la iglesia. Cuando tenía 20 y pico de años, mi pasión era estar en una iglesia y servir al Señor, porque entendí que ese es el plan de Dios para mi vida. Y aquí estoy terminando mi vida. Ya estoy en el invierno de mi vida. Y aquí he estado por 50 años, como les conté la semana pasada. Me enamoré. No le pregunté al Señor, Señor, ¿cómo me va a ir? Si le llego a preguntar, tal vez no me contesta. No le pregunté, Señor, dime si voy a tener problemas, porque tal vez si el Señor me dice los problemas que iban a encontrar en el camino, me rajo antes de empezar. Señor, dime si voy a caer bien, si la gente me va a recibir. Acuérdense que alguien me invitó y me dijo, Freddy, aquí estamos, mira este grupo de personas, y tú estás allá en una escuela bíblica, ven y ayúdanos, ven a pastorear aquí, que nosotros necesitamos un pastor. Y Dios entonces trabajó en aquella invitación, o como resultado de aquella invitación. Y de mi iglesia original allá en la pequeña Habana, eché para acá y dije, caballero, el nombre no es muy atractivo. Si vamos a traer hispanos aquí que viven en esta zona, esto no se puede llamar Southwest Community Church Spanish Mission. Por tu madre. Hay que ir a la universidad para decir el nombre nada más. Si aquí lo que tenemos la gente es que a duras penas saben, no han aprendido inglés y se les está olvidando el español. Por favor, vamos a poner, ¿dónde estamos? Esto es Westchester. Vamos a poner la iglesia cristiana de Westchester. Y así arrancamos. Y Dios ha sido muy bueno. Dios ha sido bueno. Pero créanme que la iglesia es un lugar complicado. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos complicados. Si Dios me llega, si yo le pregunto, Señor, dime si voy a caer bien. Y el Señor me dice, bueno, a algunas personas le vas a caer muy simpático, pero a otros te van a encontrar sumamente antipático. Es más, vas a hacer un pararrayo, que todas las descargas eléctricas van a caer en ti. Óigame, si Dios me llega a dar un aviso previo, si Dios me llega a enseñar los 2 minutos de tráiler de la película. No. Y todavía hasta el día de hoy tengo que decir, Señor, yo estoy aquí porque yo te amo a ti. Y Señor, tú no me prometiste aquí una vida entre los pétalos de rosa.
Yo estoy aquí, Señor, porque tú amas la iglesia. ¿Será verdad que la Biblia dice que que Cristo ama a la iglesia? Déjeme enseñárselo en Efesios 5. Si usted ha ido a alguna ceremonia cristiana, como la última que yo fui hace poquitas semanas, donde le hablé a la parejita que estaban casándose, pero eso lo he hecho muchas veces, uno siempre utiliza los pasajes clásicos de la Biblia acerca del matrimonio. ¿Qué le enseño a estos novios que van a comenzar su vida casada? ¿Qué tienen que hacer ahora? ¿Y qué le enseño a esta novia que va a comenzar ahora su vida como esposa? Y la Biblia nos da palabras clave. Es más, en mi opinión, la enseñanza más fundamental acerca de cómo Dios puede bendecir y prosperar un matrimonio se encuentra en Efesios capítulo 5. Porque ahí le habla el Señor a los esposos y le habla el Señor a las esposas. Y a los esposos, a los nuevos esposos, como hice yo recientemente, y los que están aquí esta mañana, que estaban allí el 23 de diciembre, me oyeron que yo le dije a aquel jovencito tan apuesto, tan lindo, con un corazón tan lindo: tu responsabilidad a partir de hoy es la que dice el Señor en Efesios capítulo 5, versículo 25. Miren lo que dice. Y dicho sea de paso, aquí esto es un ramalazo para todos los esposos que están aquí. El zapato, si usted está casado, este zapatico le sirve a usted. Este es un zapatico elástico. Si usted tiene el 12 triple E, le cabe ahí. Y si tiene el 7A, también le cabe. Maridos, amen a vuestras mujeres igual que Cristo amó a la iglesia y se entregó, se dejó matar por ella. ¿Hasta dónde un esposo debe amar a su esposa? Hasta morir. Porque el ejemplo a seguir se llama Jesús. Y cuando Jesús murió, tú todavía ni yo habíamos recibido a Cristo. Pero al haberlo hecho, tú y yo somos parte ahora de su iglesia. Y ahora el Señor nos amó y nos ama. Jesucristo ama a su iglesia. Mi pregunta para ti esta mañana es si tú amas la tuya. Si tú amas tu iglesia. ¿Tú amas tu iglesia? ¡Ay, sí! Yo amo a mis hermanos en China. Y yo amo a mis hermanos, a todos esos afrodescendientes allá en África. Mis hermanitos que yo los veo en la fotografía, yo los amo. No, mi hermano. Si tú has crecido, si tú no eres un huérfano, tú estás metido en una iglesia. Y dale gracias a Dios por tu iglesia, porque tu iglesia, si no fuera por tu iglesia, tú no sabrías nada de la Biblia. Si no fuera por tu iglesia, si no fuera porque yo tuve una iglesia, hubiera estado perdido en el mundo. Hubiera tenido la Biblia, pero eso es todo. Pero el Señor me conectó con un grupo de hermanos que se convirtieron en mi iglesia. Y Dios ha hecho lo mismo contigo. Y la pregunta es si tú tienes en tu corazón. Porque fíjense, cuando Cristo obra en nuestros corazones, lo que Él ama lo amamos nosotros. Lo que Él detesta lo detestamos nosotros. Cristo amó a la iglesia. ¿La amas tú? Ay, no, si yo amo a todos los hermanos en el mundo entero, porque todos son mis hermanos. No me digas. Déjame recordarte un versículo bíblico que dice Dios que cuando nosotros amamos a quien no hemos visto y decimos que le amamos, eso es diferente a cuando amamos a quien sí estamos viendo. Amar a los hermanos en África y en la China y en el Polo Sur, eso no tiene gracia. Es amar a los que tú ves continuamente. Es como decir, oye, tengo unos amigos como yo quiero a la esposa de mi amigo. No, Dios quiere que tú ames a la tuya.
No que tú quieras mucho y que sea tu amiga, la esposa de tu gran amigo. No, Dios quiere que tú ames a tu esposa. Y Dios quiere que tú y yo amemos a nuestra iglesia. La pregunta es si tú amas la tuya. Tú escoges cuál es tu iglesia. Pero todos debemos tener nuestra selección hecha. Los cristianos no somos mariposas. Las mariposas vuelan de flor en flor y las abejas van de flor en flor. Los cristianos nos parecemos a las abejas que vamos aquí y le sacamos el néctar a esta flor. Y nos vamos y nos posamos en otra flor y... Pero aún las abejas saben volver a su propia colmena. Saben agarrar, pero vienen a invertirlo en su colmena, en su reina, en su comunidad. Cristo amó a la iglesia y mi pregunta y mi desafío y mi deseo es que tú ames la tuya y que tú respetes y que tú aprecies la tuya. Yo estoy hablando así porque ya a mí lo que me queda aquí es... Ya. Y van a quedar otros atrás. Quiera Dios que esta exhortación la guardes y la escondas tú en tu corazón. La iglesia es un lugar complicado. ¿Por qué? Porque la iglesia es un lugar donde muchas personas llegan con tanta necesidad que no son capaces de dar. Vienen a recibir y piensan que es lo normal. La iglesia es un lugar complicado. Pero Cristo amó a la iglesia. Miren lo que dice el versículo 26, si me lo ponen por favor, Luis. Dice que Cristo murió por la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. ¿Qué hizo el Señor? Los que hemos creído en Cristo dijo, tú eres mío, te voy a separar, te voy a sacar de este mundo y ahora tú vas a ser mi propiedad. Y ahora somos del Señor, somos las ovejas del Señor. Amén. ¿Eres tú una oveja del Señor? ¿Eres tú una oveja del Señor? ¿Y a cuáles ovejas del Señor amas tú? ¿Tú tienes tu grupito, tu piñita? ¿Esos son los que amas o tú amas a los hermanos, a los que también son ovejas del Señor? Cristo santificó la iglesia. ¿Qué más hizo? Cristo la purificó. ¿Cómo es que el Señor purifica su iglesia? La lavó, la renovó. ¿Cómo? Con el lavamiento del agua por medio de la palabra. La Biblia es el agua de Dios. La palabra de Dios es la que lava nuestras vidas. ¿Cómo es que el Señor nos lava y nos limpia? Primero nos hace suyo cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo y ahora somos del Señor y ahora empezamos a crecer. ¿Y cómo nos limpia? ¿Qué es lo que nos limpia? Los Pampers. ¿Qué es lo que nos limpia? ¿Qué es lo que nos cuida? ¿Quién nos da la lechita? Y después a ver un alimentico un poquito más sólido. Como esta mañana que es un poquito más, es una sacudida un poquito más fuerte. La iglesia dice que el Señor nos purifica por el lavamiento del agua por la palabra. Miren lo que dice el versículo 27. El 27 dice que el Señor ha hecho esto con el fin de presentarse la iglesia a sí mismo. Una iglesia, ¿cómo? Gloriosa. Cristo, Dios el Padre, está limpiando la iglesia porque la iglesia es la novia de Cristo. ¿Sabían ustedes que somos la novia de Cristo? Mi querido hermano que no está aquí esta mañana, pero va a ver este mensaje, o creo yo que lo va a ver, que me habló esta semana y me habló de la novia y me estaba amonestando y me estaba hablando de cuidar a la novia del Señor. Cuando tú y yo cuidamos la iglesia, estamos cuidando a la novia de Jesucristo. Mi hermano, gracias por tus amonestaciones y todas las cosas buenas que me dijiste. Sentado allí en el Wendy ese. La novia. Yo quiero saber cómo tú cuidas y cómo tú sirves a la novia.
Dios quiere que nosotros sirvamos a su novia. La iglesia es la novia de Cristo. ¿Qué te parece? Y cuando tú sirves a la iglesia, tú estás sirviendo a Cristo porque es la novia de Él. Que el Señor está haciendo ¿qué? Está limpiándola para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga ni mancha ni arruga. ¿Qué está haciendo el Señor contigo y conmigo? Nos está limpiando. Dios quiere que nosotros de bebitos nos convirtamos en niños un poquito mayores y en adultos para poder atender a los otros que entran. Porque deben seguir entrando, ¿no creen ustedes? Deben seguir entrando. Y Dios quiere que tú y yo ya no seamos más niños fluctuantes, sino que seamos adultos, maduros, que podamos aguantar como papá y mamá. Nadie puede entender cuánto se quiere, cuánto se sacrifica por un hijo como papá o mamá. Pues el Señor quiere lo mismo, que nos sacrifiquemos por su familia. Y la iglesia es la familia de Dios. ¿Sabían ustedes eso? Ustedes saben lo que dice la Biblia. Que según tengamos, el domingo pasado hablamos de que nosotros para Dios debemos tener un corazón de fuego. Y para nuestros semejantes un corazón de carne. Y decidir en nuestras vidas que vamos a vivir para agregarle valor a otras personas. Y eso es cierto a todo el mundo. Pero Dios dice que hay alguien en particular a quien tenemos que agregarle valor. ¿Cómo lo dice? Lo dice Gálatas capítulo 6 versículo 10. Oigan lo que dice. Así que, según tengamos oportunidad, hagámosle bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Mayormente a quién? A la familia de la fe. ¿Quién es tu familia? Mira alrededor, que están por ahí sentados contigo. La iglesia, la novia de Cristo. Miren lo que dice. Este es un mensaje, yo voy a terminar ahora en 2 minutos o 3. Pero este es un mensaje amplio. Aquí hay mucha tela para cortar, que lo haremos si el Señor nos da el tiempo y nos lo permite. Pero la iglesia, miren este pasaje no como el consejo para un esposo o una esposa. Mírenlo como un cristiano para con su iglesia. Miren lo que dice, volvamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Miren lo que dice el versículo 29. 5:29. Luis dice que nadie aborreció jamás a su propia carne. Esposo, tomen nota de eso. Pero miren lo que dice. ¿Qué hacemos con nuestra carne? La sustentamos y la cuidamos, como también hace ¿quién? Cristo nos está sustentando y nos está cuidando. Y mi pregunta para ti es si tú estás sustentando y cuidando tu iglesia. ¿Estás tú sustentando y cuidando a tu iglesia? Si lo que está en tu corazón es lo que está en el corazón de Dios, tú lo haces. Si tú eres indiferente y te da lo mismo una cosa que otra, tú no amas la iglesia. Ay, es que me encanta el libro de fulano de tal. ¿Y tú conoces a fulano de tal? No, pero leí su libro. Así que leíste un libro y amas a fulano. Yo sigo todo lo que él dice, porque leí sus libros. Yo soy alumno de ese. Por ahí ahora hay una moda nueva en estos últimos años que ha agarrado una fuerza tremenda. Yo soy seguidor de Juan Calvino. ¿Y quién es Juan Calvino? Bueno, vivió hace 500 años. Pero ¿cuántos hermanitos de carne y hueso tú tienes cerca de ti que te enseñan la palabra de Dios? Y tú pones a Calvino por delante de los hermanos que están poniendo sus vidas todos los días para servirte y alimentarte. Juan Calvino es el que tiene el primer lugar en tu corazón. Y el que está a tu alcance, a ese tú no lo honras y lo respetas y vas a hablar con él. Cuando yo tengo algo difícil que hablar con quien primero hablo es con mi esposa. Y segundo, con Gerardo. Y tercero, con Aldo. Y con Sergio. Y con los hombres que están cerca de mí, que son a los que le debo. Son el remanente que Dios me ha dado.
Y pronto Aldo les va a hablar. Él le ha perdido el miedo al escenario este. Y yo le dije que vamos a ponerle aquí una neta, algo. No, él se va. Créanme, que dice el dicho, y cuán cierto que los golpes enseñan. Pues tu madre anduvo así. Dame la mano izquierda. No, la izquierda no. Pero ese Aldo que se fue de Miami, se fue soltero, allá se casó con Luli, fueron y le dieron 12 años de su vida. 12 años de su vida. Aldo ingeniero, Luli tremendo trabajo en FIU, tremendas posibilidades de vida. Aquí su familia, aquí Estados Unidos, USA, I love you Miami. Y se abrió una oportunidad para ir para República y 4 más con él. Y que dijeron, no, cuenta conmigo, yo quiero ir a plantar una iglesia. Y que allá 12 años de su vida viviendo en San Pedro de Macorís, con el calor, sin aire acondicionado, porque en el año 87 allí no había aire. Aquello era el duro y sin guante. Una cantidad de cachipas. Allí existía la cachipa porque había un central que molía caña cerca, y cuando tenían las torres aquellas moliendo caña, y usted salía con una camisita azul clarita o blanca y pasaba un ratico allí en la calle, de repente usted parecía un perro dálmata. La cachipa. Había que ir a comprar carne. Había que tener el estómago fuerte para comprar carne en el mercado, que era donde más barato se compraba. El mercado, allí al aire libre, sin refrigeración. La carne de cerdo, la carne de chivo, la carne de res, que era la más cara. Y usted iba y usted veía el pedazo de carne y al carnicero allí, y usted veía que lo que había allí era una congregación de moscas. Aquellas moscas. Y usted tenía que decirle, córtame un pedazo que me lo voy a llevar para la casa. Y no, con el calor lo purifica todo, ya usted sabe. Y que Aldo le deja la iglesia en manos de hermanitos. Dice, ustedes diáconos, 12 años después aquí, quédense. Y que el más dotado, el más elocuente, que conoció a Cristo en aquella iglesia, que su familia está todavía en esa iglesia, se puso a mirar el internet y se enamoró de las enseñanzas de no sé quién, y entonces en vez de convertirse en un aliado, se convirtió en una figura polémica. Y en cuestión de tiempo dijo, no, yo me tengo que ir de aquí, y abandonó su posición y su cargo. La iglesia es un lugar complicado, mi hermano. La iglesia es complicado porque los seres humanos somos complicados. Por eso nosotros lo que hagamos tenemos que hacerlo para Dios. Porque si tenemos expectativas de los hombres, tiramos la toalla. Qué fácil es tirar la toalla cuando nos desanimamos y nos desilusionamos y los sinsabores de la vida nos agrian el corazón. Que Dios nos ayude a decirle, Señor, yo estoy aquí por ti, Señor. Tú fuiste el que te moviste en mi corazón y yo estoy aquí por ti. Y yo no te pregunté, yo no te hice preguntas. Yo dije, vamos. Y así he podido estar colgado aquí así mismo. 50 años colgado aquí. Wow. La iglesia, amén, a buen entendedor pocas palabras, hay más que decir, pero tendremos tiempo para decirlo en otro momento. Si usted está aquí y usted nunca ha recibido a Cristo, nuestro deseo es que usted sea parte de la iglesia, que usted no esté del lado de allá, que usted esté del lado de acá, que usted se reconozca que usted necesita un Salvador. Así fue como entré yo al Señor, como vine al Señor. Señor, estoy perdido. He perdido la brújula. Señor, yo creo en ti, pero no tengo una relación contigo.
Una cosa es creer en Dios y otra cosa es recibir a Cristo como nuestro Salvador. Y esta mañana yo te quiero decir que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, si tú haces eso de todo corazón, el Señor ve tu fe y te perdona tus pecados y te da vida eterna. Jesucristo lo prometió, Él no miente. De cierto os digo, dijo Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna. Y yo te invito a que tú recibas a Cristo como tu Salvador para que tú tengas vida eterna y tengas un hogar reservado allá en el cielo. Porque Jesucristo quiere ser tu novio. Y dice que Él se fue a preparar la mansión donde tú y yo vamos a vivir. Y que va a regresar y va a decir, vamos, que ya te preparé, donde vas a vivir conmigo para siempre. El Señor quiere que tú vivas con Él para siempre. Recíbelo. Le voy a pedir que se pongan de pie y terminamos esta mañana. Señor, si hay alguien aquí que necesita entrar a tu rebaño, Señor, yo te pido que en este momento esa persona pueda oír tu voz, no la mía, la tuya, Señor. Que tú dijiste, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Puedes tú seguir a Jesús y decirle, Señor, te estoy oyendo, que tú me amas, que tú moriste por mí, diste tu vida por mí para salvarme, para hacerme tu hijo o tu hija. Yo lo creo esta mañana. ¿Lo crees tú? Díselo ahora, díselo. Díselo ahí en tu corazón, dile, Señor, sí, yo lo creo, yo lo creo. No me lo tienes que decir a mí, se lo tienes que decir al Señor. Confiésaselo al Señor. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, tú serás salvo o salva. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Confiésalo. Jesús, tú eres mi Salvador. Yo creo de todo corazón que tú pagaste mis pecados y yo te acepto, que tú entres en mi vida. Yo te recibo. Hazlo esta mañana. Amén. Señor, cada uno de mis hermanos que están aquí, que ya son tuyos, que ya lo hicieron, que ya te recibieron, Señor, yo te pido, Señor, yo te pido que tú te muevas en sus corazones y que tú a todos nos des un amor por igual por tu iglesia. Para amar tu iglesia y para servir tu iglesia con nuestros dones, con lo que esté a nuestro alcance. Tú quieres que te amemos y amar a personas es amarte a ti. Y amar tu iglesia, Señor, es que en nuestro corazón palpite lo que palpita en el tuyo. Te lo pedimos. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? ¿Cuántos dicen que estoy de acuerdo? Eso es lo que quiero para mí. Señor, esta mañana te alabamos, te damos gracias, que por razones, Señor, que ni entendemos, tú, Señor, que sabías que íbamos a creer, Señor, que tú sabías que te íbamos a recibir, interceptaste nuestro camino para que creyéramos. Y Señor, creímos en ti y tú nos perdonaste y nos diste vida eterna. Y hoy somos tuyos y hoy somos parte de la iglesia que tú amas. Señor, ayúdanos a amar, no a esta persona y a la otra, a amar a los hermanos. Señor, que pensar que tenemos hermanos cerca y otros lejos, pero que podamos amar, que nuestro amor sea de hecho y de verdad. Ayúdanos. Gracias por este día. Gracias por mis hermanos que son parte de esta iglesia. A cada uno de los que están aquí, Señor, yo los bendigo y te pido que tus bendiciones caigan sobre ellos. Señor, que la gracia tuya, Señor, tú la hagas caer sobre cada uno de ellos y sus familias. Señor, y te vamos a dar gracias hoy y siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén, 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 mis hermanos, amén. Mis hermanos, gracias,
Gracias. Una vez más, gracias por estar aquí. Espero que llenen la tarjetica. Los que tienen hijos van a estar allá afuera. El miércoles vamos a estar aquí. Que Dios les bendiga grandemente. Buenos días.